Hola, hoy vamos a comentar la presentación de la Switch 2. Venga, vamos allá. Pues sí, amigos del canal, nuevo vídeo, un poco improvisado porque acaban de anunciar la Nintendo Switch 2. Tenía otra cosa preparada para esta semana, pero me la guardo para la semana que viene. Y vamos a comentar un poco por encima el anuncio de ayer de la Nintendo Switch 2 y voy a dar un poquito mi opinión y qué opino tanto de la videoconsola, de lo poquito que han enseñado de la videoconsola y del anuncio per se y todo lo que ha pasado con el tema de las filtraciones y demás y un poquito lo que tengo yo pensado para mí, ¿vale? Así que venga, vamos a darle. Pues bueno, antes que nada, pues como ya sabéis, llevamos durante muchos años sufriendo, porque por mi parte es un coñazo, tener que estar pendiente de, bueno, de estar recibiendo constantemente inputs de filtraciones, de rumores, que si la Switch Pro, que si llevo escuchando el tema, rumores de la Switch Pro prácticamente desde el año de lanzamiento, ¿no? Y con el tema de las filtraciones, de los diseños y cositas que iban enseñando y demás, también han habido cientos de rumores y de filtraciones y fake, la mayoría. Pero ha resultado que una de ellas era real. Ha resultado que una de las últimas que se mostraron de la feria esa, el CSS o como se llame eso, resultó ser real y enseñaron lo que venía a ser la Switch 2 de verdad. Y pues Nintendo ayer anunció, bueno ayer porque esto lo estoy grabando el día después, a posteriori, anunció la Nintendo Switch 2, que la han anunciado incluso con ese nombre, Nintendo Switch 2. Y han hecho un anuncio, ¿vale? Que bueno, no sé si lo vamos a ir viendo por aquí, por un lado o algo. Y básicamente lo que han enseñado ha sido un render de la videoconsola, así hecho en 3D. Y han puesto algunas imágenes de el Mario Kart nuevo, del 9, supongo que se llamará así, Mario Kart 9. Entonces, y esto ha sido todo. O sea, es lo único que han enseñado, un render de la videoconsola, imágenes del Mario Kart 9. Lo primero que quiero comentar es que a mí me ha dado bastante pena y bastante lástima. Había rumores, cuando enseñaron la filtración y demás, había muchos pesados en internet diciendo que el día 16, que le iban a enseñar, que era verdad, era información, era real, pero yo ya siempre he dicho que de la Switch 2 no se sabía nada, no se sabía nada. Hasta última hora no se ha filtrado la verdad. Todos los rumores que habían de antes y todas las filtraciones técnicas y todo lo que había, yo todo eso no me tomaba nunca nada en serio. Al final Nintendo es muy hermética en ese aspecto, no tanto porque se le ha filtrado al final la consola, pero nunca han dado más información de la que ellos han querido dar y lo único que dijeron oficialmente era la retrocompatibilidad. Entonces, a mí ayer me dio bastante pena. Me dio pena que al final se cumpliera eso, ¿no? Que el día 16, yo de hecho hasta el mediodía yo pensaba, bueno, ya lo tendrían que haber anunciado, ¿no? Porque en Japón el día 16 empieza mucho antes que aquí, ¿no? Entonces, no sé, a media tarde yo estaba en el trabajo, recibí mensaje de mis colegas diciendo, hostia, que la han presentado. Y sinceramente creo que Nintendo ha improvisado esta presentación y no estaba prevista presentarse ahora, en enero. De hecho, cuando termina el mini tráiler o el teaser, podríamos llamar que esto es un teaser más que otra cosa, más que una presentación, es un teaser tráiler, ellos ponen que la presentación oficial, o sea, la presentación bien hecha, la van a hacer o sea, cuando van a dar la información de todo lo que viene a ser la videoconsola, de todos los datos técnicos, supongo, y de los videojuegos que va a tener y las prestaciones que va a dar, es en abril. O sea, estamos hablando de aquí 3 meses. O sea, no le veo mucho sentido que Nintendo tuviese en mente presentar lo que presentó ayer, un tráiler de, no sé, ¿qué dura? 2 minutos, no sé lo que dura, enseñando un render de la videoconsola que, no sé, yo creo que fue un poco improvisado, ni siquiera anunciaron nada, directamente spamearon en Twitter el enlace, en plan, tomad, la puta consola, ahí la tenéis ya, dejad de dar por culo. Y yo creo que noto que quizás están un poco mosqueados. Yo creo que lo han lanzado en plan, mirad, que sí, la habéis filtrado, pues tomad y ya está, ¿vale? Y que os den al clickbait.
Y creo que ha sido un poco eso. Y a mí me ha dado un poco de pena porque a mí me hubiera gustado... Bueno, yo esperaba... Yo sinceramente esperaba otra cosa. O sea, me gusta lo que he visto porque se adapta a lo que yo quería, pero yo esperaba otra cosa. Yo esperaba lo que nos van a enseñar en marzo, sinceramente. Y esperaba que lo fueran a hacer así de primeras, ¿no? En plan, pues anunciándolo a lo grande. Es una pena que se hayan tenido que le hayan fastidiado los planes. Pero bueno, al final, pues yo qué sé, esto funciona así, ¿no? Y es eso, la presentación, pues a mí quedé bastante decepcionado. Pero bueno, que entiendo que es por eso. Entiendo que es porque han hecho algo improvisado. En cuanto a lo que han enseñado de la videoconsola, sorpresa, porque yo pensaba, sinceramente, que iban a innovar en algo. Lógicamente no han enseñado nada, no han explicado nada. Nos han enseñado cómo es la consola, que es igual que la Switch, pero más grande, y los mandos que son más o menos iguales, pero más grandes. O sea, al final lo que nos han enseñado es lo mismo que tenemos ahora, pero más grande, ¿vale? Suponemos que más potente, pero no lo sabemos, no nos ha dicho nada. Y el tema de la retrocompatibilidad, que nos hacía un poco también de, pues bueno, de update, ¿no? Nos ponía que los cartuchos se iban a servir y tal, pero que algunos no, lo del labo y todo eso. Bueno, eso es lo de menos. El tema es que no sabemos nada. Entendemos que lo que se ha filtrado son los datos técnicos, pero oficialmente no tenemos nada. Entonces, pues claro, si tú me vas a enseñar un render de la carcasa de la videoconsola y del nombre del logotipo, ¿no? Que se va a llamar Switch 2, en verdad no me estás enseñando nada. Lo que me estás diciendo es que, bueno, que sí, que vas a sacar otra consola este año, que va a ser como la que tenemos y poco más. Yo pensaba, sinceramente, que iban a innovar en algo. Siempre suele innovar Nintendo. O sea, la DS trajo el táctil, la 3DS trajo el 3D en la portátil. La Wii trajo los mandos estos, así los Joy-Con aquellos. La Wii U trajo la tablet o mando, que luego lo copió Sony con lo del porta este. Y la Switch, pues bueno, el tema híbrido y demás, ¿no? Entonces yo pensaba que Nintendo iba a hacer algo innovador. Podríamos tener algo innovador todavía porque no ha explicado nada. Pero a nivel de hardware, no, a simple vista, no se ve nada nuevo. Entonces yo pensaba que iba a ser algo distinto. Sinceramente, pensaba que íbamos a ver algo diferente, pero al final han sido muy conservadores y a mí me parece bien, porque al final yo lo que quiero es una videoconsola portátil, punto. O sea, yo no necesito experimentos. Yo quiero una videoconsola como la Switch, pero que sea más potente, que pueda albergar juegos que la Switch no pueda albergar, o que la Switch los alberga de manera mal, como el Hogwarts Legacy, el Mortal Kombat y demás, que las ediciones de Switch son lamentables. Pues poder disfrutar de ese tipo de juegos en mejores condiciones y que los videojuegos de la propia Nintendo pues puedan exprimir mejor sus características. Eso es lo único que le pedía a la siguiente videoconsola. Y por lo pronto es lo que parece que nos va a ofrecer. Aunque yo he de confesar que todavía no tengo claro si la voy a comprar de salida o no, porque me tira para atrás el tema de la pantalla. No quiero cometer... O sea, yo... La verdad que teniendo la Switch normal prácticamente de salida, yo me estuve planteando comprarme la OLED, pero pensé, bueno, me voy a esperar a la 2 y esperemos que la 2 sea pantalla OLED y entonces ya me compro la 2 OLED. Pero si no va a traer pantalla OLED, que creo que no la trae, por las filtraciones, ¿eh? Porque Nintendo no ha dicho nada. Y bueno, no sabemos si hay versión normal y versión OLED. Podría ser, ¿eh? ¿Por qué no? Pero si no trae OLED de salida, creo que me voy a esperar a la OLED. Yo entiendo que sacarán una versión OLED tarde o temprano, así que me esperaré, sinceramente. Iré tirando con la Switch normal, a no ser que me encapriche y diga, venga, va, a la mierda, me la compro. Pero por lo pronto, como tampoco suelo comprar juegos de salida, igual puedo aguantar un par de años, ¿eh? Igual me puedo aguantar un par de años. Pero bueno, contento de que lancen el Mario Kart 9 de salida, porque con ese videojuego lo van a vender absolutamente todo, van a romper el mercado con ese videojuego. Y mi previsión de lanzamiento de la videoconsola, que la van a lanzar o junio, o septiembre, o octubre. O sea, o la lanzan antes de verano, o la lanzan... Podría ser que en abril, en cuanto que hagan
la presentación oficial digan reservas abiertas y las reservas abiertas salgan en mayo, ¿sabes? Al mes siguiente ya salgan las videoconsolas, que seguramente las tendrán ya las tendrán fabricadas ya, por todo lo que se ha filtrado. Entonces es posible que para antes de verano la pongan al mercado y si no, a lo mejor pues ya nos vamos para otoño, la parte final del año, ¿no? Para ya vender absolutamente todo en la campaña navideña. Entonces, lo único que sabemos es que va a salir en 2025, así que bueno, estamos de enhorabuena. Así que nada, tendremos nueva videoconsola de Nintendo. Pues nada, hasta aquí el vídeo, solamente quería dar eso, mi opinión. Al final han habido palos aquí a la prensa y todo eso, la verdad que estoy un poco mosqueado, mosqueado, ya me entendéis, o sea, a mí esto ni me va ni me viene, ¿no? Pero sí que es verdad que me ha sabido mal, oye, me ha sabido mal que le hagan esta guarrada, porque al final, pues mira, yo qué sé, vale, Nintendo muchas veces también hay gente que es muy hater porque hace cosas que también son un poco guarradas a los consumidores, eso sí que es verdad. Pero, no sé, me ha dado pena en este aspecto. O sea, no sé, es eso, me ha dado como pena. Es decir, joder, tío, les han jodido la presentación de la videoconsola y la sorpresa y demás. Y me la han jodido a mí también, porque yo también me quería sorprender un poco, ¿no? Yo esperaba, no sé, ver otra cosa, no la presentación cutre que nos hicieron ayer. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.